Hola a todos. En este video vamos a hablar acerca de el conversor analógico digital, de qué se trata este circuito, cuándo se lo puede utilizar o cuándo se lo debe utilizar y algunas otras generalidades. Se lo conoce por sus siglas, CAD o ADC, pensando siempre las siglas en las palabras inglesas. Bien, ahora, ¿cuándo utilizamos un conversor analógico digital? Bien, tenemos que tener en cuenta para esto el tipo de trabajo que nosotros vamos a realizar. Siempre tengan en cuenta que estos videos están pensados para las técnicas que nosotros utilizamos, que es lógica de control digital, ya sea programada o ya sea cableada. Pero estoy atendiendo nada más que a esas tecnologías. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo puedo llegar a utilizar un conversor? Bueno, para eso tengo que discernir entre los tipos de trabajos que tienen los sensores con los que yo voy a accionar o los que voy a tener en cuenta para mi lógica digital. Tenemos los ya conocidos de comportamiento digital, que son aquellos que me van a entregar únicamente dos estados de valores. Es decir, que lo que van a censar, lo que van a medir, lo que van a mesurar, únicamente tiene dos estados posibles. Y como puede ser un pulsador, donde nada más puede estar abierto o cerrado, pulsado o no pulsado, ¿ven? Siempre dos estados, o una barra infrarroja que puede estar interrumpida o no interrumpida, también únicamente dos estados de valores. Estos, una vez que yo los conecto debidamente, ¿sí? ¿Qué me van a entregar? Bueno, me van a entregar en su salida tensión de qué tipo. Una señal de onda cuadrada. ¿Por qué? Porque voy a tener en un momento un cero lógico y al activar o desactivar, según el caso y según las conexiones, voy a tener que inmediatamente va a pasar al estado 1. Voy a tener un salto discreto de acá a acá sin pasar por los valores intermedios. Esto va a pasar de 0 a 1 lógico. Si lo quiero pensar en, vamos a ponerlo en valores de tensión de tele, de 0 a 5 volt, inmediatamente sin pasar por los estados intermedios, y se va a mantener ahí hasta que el sensor cambie de estado y va a volver inmediatamente al cero lógico. Voy a tener esa transición en forma inmediata. Como ven, dos estados posibles. Esto es lo que llamamos comportamiento digital y es totalmente compatible con cualquier circuito que yo quiera usar, CMOS, TTL, con un microcontrolador, lo puedo conectar en forma directa, siempre y cuando respete obviamente los parámetros de tensión. Lo puedo conectar en forma directa sin tener ningún problema con la lectura. Pero hay otros dispositivos que no tienen este tipo de comportamiento, sobre todo cuando yo quiero hacer determinadas mediciones acerca de lo que puede ser, por ejemplo, luz, humedad, temperatura, y ahí me voy a encontrar con un comportamiento muy diferente. Por ejemplo, imaginemos un LDR, que tengo acá la figura. ¿Sí? Un LDR es una resistencia que varía con la luz, me va a servir para medir o mesurar la cantidad de luz. Acá tengo el dibujo de un NTC, es una resistencia que varía con la temperatura, podría haber dibujado un NTC, un PTC, un LM35, que también es un sensor de temperatura. Pero ¿qué va a pasar? Yo una vez que conecto estos dispositivos y los polarizo debidamente, porque los tengo que polarizar para que trabajen, ellos van a medir la magnitud en cuestión o van a censar la magnitud en cuestión y me van a traducir, insisto con esto, una vez polarizados, me van a transmitir un valor de tensión acorde a lo que están midiendo o acorde a las condiciones en las que están sometidas. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que no tenemos dos estados posibles nada más. En el caso del LDR, yo quiero censar luz ambiente, no tengo solamente día y noche. Lo mismo que en el NTC, voy a censar temperatura, no tengo solamente frío o calor, tengo un montón de etapas intermedias entre un punto y otro. Entonces, estos sensores no van a responder de manera digital, lo van a hacer respondiendo con este tipo de señal que vamos a llamar señal de tipo analógica. También estoy imaginando que el máximo va a ser de 5 volt, pero de todas maneras, si yo tengo este tipo de respuesta, ¿ven? ¿Por qué puedo tener este tipo de respuesta? Y porque, por ejemplo, si yo estoy censando, a ver, estoy censando temperatura, ¿ven? La temperatura en un momento puede empezar a subir, por alguna condición climática puede descender un momento, puede volver a subir,
se puede estancar, puedo tener varias formas de curva, pero lo que no voy a tener son saltos discretos, es decir, de una punta a la otra. Siempre voy a tener, una punta a la otra me refiero a ese salto vertical de la imagen anterior, siempre voy a tener este tipo de variaciones continuas. ¿Por qué? Porque la temperatura, para ir de un punto al otro, tiene que pasar por todas las etapas intermedias. Lo mismo la luz, ¿sí? Lo mismo cuando yo vaya a censar humedad. Entonces me voy a encontrar con este tipo de señal. ¿Y cuál es el inconveniente de este tipo de señal? No solo que no tiene dos estados, como la lógica digital, sino que si esto yo lo quiero ingresar a un circuito clásico digital, me voy a encontrar con que voy a tener seguramente puntos de tensión en la banda prohibida. Recordemos, ¿sí?, que los integrados digitales tienen obviamente un mínimo y un máximo de trabajo y dos bandas para el 0 y para el 1 lógico, y lo que no está en esas bandas es el estado indeterminado o estado prohibido. Entonces tengo dos inconvenientes. Uno, porque voy a tener información en la banda prohibida, y otro porque voy a estar perdiendo un montón de información porque tengo más de dos estados. Entonces, cuando es así, se utilizan circuitos que pueden leer esta señal analógica y traducirla a un formato digital que yo puedo usar. Conversores analógicos digitales, hay muchos, hay circuitos integrados que ya vienen pensados para eso, se puede armar a partir de operacionales, o si yo tengo un microcontrolador, es muy común hoy en día que todos los microcontroladores traigan incorporado, ¿sí?, un conversor analógico digital. Entonces, vamos a algunas generalidades de cómo va a trabajar nuestro conversor. Seguimos con el ejemplo de que yo tengo una señal de este tipo. En realidad no es importante el tipo de curva, sino simplemente para mostrar que es analógica, y estoy trabajando en un margen de 0 a 5 volts. Bueno, cualquier conversor analógico digital tiene un parámetro mínimo y máximo de sensado que la suele llamar tensión baja, por eso la L de low, de referencia, que suele coincidir directamente con el 0 volt, o sea, con el GND del integrado. Y tengo un máximo para sensar que es VHREF, H es por high, la tensión máxima de referencia, que no siempre coincide con la tensión de alimentación. O sea, es muy común que la tensión máxima de referencia sea la tensión de alimentación del integrado. Pero hay algunos circuitos que tienen un pin aparte destinado a poner una referencia máxima. No es de lo más común, pero sí existe. Nosotros no lo vamos a usar, y en líneas generales yo les voy a decir, bueno, la tensión máxima de referencia asócienla directamente a la tensión de alimentación. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, entre la mínima y la máxima, si voy al ejemplo de 0 y 5 volt, yo tengo infinitos valores de tensión. Al menos en forma teórica, entre 0 y 5 tengo infinitos valores de tensión. Obviamente, no hay ningún instrumento de medición, ni siquiera el conversor, ni ningún tester, ni ningún voltímetro, que me mida infinitos valores de tensión. Todos están acotados a su resolución. ¿Qué es esto? Bueno, planteemos el siguiente caso. Imaginemos que yo tengo un multímetro, un tester, que tiene un solo dígito. ¿Sí? Entonces, si tiene un solo dígito, entre 0 y 5 volt, yo voy a poder medir nada más que estos valores. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo, si descarto el 0, 5 valores, si no diría 6, tengo 5 valores que nada más puedo medir. ¿Por qué? ¿Porque no hay más valores de tensión? No, ya dijimos, hay infinitos. Pero lo que pasa es que mi instrumento tiene un solo dígito. Entonces, la resolución de mi instrumento me permite medir eso. Tiene una indeterminación de 1 volt, o sea, no puedo medir menos de 1 volt con este instrumento. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo un instrumento, como es este caso, que tiene dos dígitos? Vamos a correr la imagen para que se vea mejor. Me voy para este lado. Que tiene dos dígitos. Voy a poder realizar muchas más mediciones, si bien sigo operando entre 0 y 5 volts. Fíjense que el rango de tensión no cambió, estoy entre 0 y 5. Pero ¿por qué digo que puedo realizar muchas más mediciones? Porque ahora tengo 00, 01, 02, 03, 04, 13, 15, ¿sí? Pasé de tener solamente 5, estoy descartando el 0, insisto, solamente 5, a tener 50 mediciones que puedo realizar, siempre en el mismo rango, ¿sí?, de tensión. Entonces, entre más dígitos tenga mi instrumento, mayor va a ser la precisión que me va a dar, mayores mediciones va a poder tomar y va a ser mejor su resolución, que es como lo vamos a llamar nosotros. Ahora, teniendo en cuenta este concepto,
acerca de la cantidad de dígitos de resolución del instrumento, vamos sí, a hablar específicamente del conversor analógico digital. Y yo me vuelvo para este lado. Bien, recordemos que el conversor analógico digital es un circuito que, como su nombre bien lo indica, trabaja en forma digital. Entonces yo no voy a hablar tanto de dígitos, ¿sí?, sino de número de bits. No voy a decir los dígitos del instrumento, sino voy a decir los bits. ¿Por qué? Porque recordemos que el bit es el dígito binario, ¿sí?, que nada más toma valores entre 0 y 1. Esto ya lo saben, obviamente, pero bueno, no está de más repasarlo. ¿Sí? Y entonces también, igual que antes, de la cantidad de dígitos, de la cantidad de bits, va a depender la cantidad de mediciones que yo puedo hacer. Voy a dar dos ejemplos. Es muy común encontrar hoy en día en los microcontroladores conversores a 8 y a 10 bits. Encontrar los dos conversores, para que yo pueda usar el que más me convenga. Entonces voy a dar los dos ejemplos, de 8 y de 10 bits. ¿Qué pasa si yo tengo un conversor de 8 bits? Bueno, 8 bits quiere decir 8 dígitos binarios, y 10 bits quiere decir 10. Entonces, el menor número que voy a poder medir, obviamente igual que antes, va a ser el 0. Es decir, todos van a partir de 0. ¿Por qué puse acá 8 ceros? Porque estoy representando justamente los 8 dígitos binarios. No puse el 2, la base acá, sepan que es sistema binario. Aquí tengo el mínimo valor con que voy a poder cargar los dígitos de resolución de mi instrumento, que son los 8 bits, 8 ceros, y acá lo tengo en 10 bits, ¿sí?, los 10 ceros. Ahora bien, ¿cuál va a ser el máximo valor con que se pueden llenar estos dígitos del canal del conversor analógico digital? Y bueno, recordemos que el máximo valor que toma un sistema binario es el 1. El 0 es el mínimo, el 1 es el máximo. Solamente tengo esos dos. ¿Qué quiere decir? Que así como la tensión de referencia baja, el 0 volt va a responder al 0, o va a coincidir con el 0, el máximo valor va a coincidir con el máximo valor que tenga el canal. Es decir, que si yo estoy trabajando con un conversor de 8 bits, el máximo valor, en este caso los 5 volts, se va a corresponder con 11111111, que ya escrito en decimal, está acá al lado, es el 255. ¿Cómo hacer el pasaje binario decimal? Ya es algo que seguramente manejan bien, porque yo estoy estimando que recuerdan lo que son, o que recuerdan, mejor dicho, el manejo de sistemas de numeración, y si no, pueden usar una aplicación o una calculadora que les haga la conversión. Entonces, en este caso, los 5 volts se corresponderían con este valor. Es decir, que el conversor no me va a dar nunca una lectura directa de la tensión. ¿Sí? No me va a decir, guarda que acá tengo 5 volts, sino que lo que me va a dar es un equivalente correspondiente al máximo número que puede escribir con la cantidad de dígitos que él tenga. Entonces, si yo tengo un conversor a 8 bits, el máximo valor de tensión, en este caso 5, él me lo va a traducir como este número, como 255. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puede escribir con esos 8 dígitos. Ahora bien, si yo tengo un conversor a 10 bits, ¿qué valor voy a obtener con 5 volts? Bueno, el máximo valor que puede escribir con 10 dígitos, que en ese caso es 3FF. 3FF lo dije en hexadecimal para no decir 10 veces un 1. ¿Sí? Que es el valor 1023. Entonces, ojo con esto, ¿por qué? Porque según la cantidad de bits que tiene mi conversor, que es un dato que yo tengo que saber de antemano, es el valor máximo que se le va a asignar al VHRF. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a trabajar el conversor? Vamos a un ejemplo concreto. ¿Sí? Porque también yo digo todo esto, pero bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un valor de tensión intermedio? Bueno, si tengo un valor de tensión intermedio, lo que va a hacer el conversor es darme el proporcional a esto. Es decir, imaginemos un conversor analógico con un canal de 10 bits, que es muy común hoy en día. Este es mi bloque conversor. Imagino que estoy inyectándole una tensión de 2 volts. ¿Qué voy a tener acá en la salida? Bueno, voy a recurrir a esto. Sabemos que si es de 10 bits el canal, el máximo valor que me puede dar es 1023. Y como el máximo valor de tensión es 5, armo el siguiente planteo. Yo sé que 5 volts se va a corresponder a 1023. ¿A cuánto corresponden los 2 volts de entrada? Bueno,
¿Qué hacemos? Resolvemos la proporción o la regla de 3 simple, con el nombre que la conozcan, y entonces resuelvo 2 por 1023, multiplico los extremos, 2 volt por 1023, divido por 5. ¿Sí? Se va a cancelar tensión con tensión y el resultado es adimensional. ¿Por qué acá puse aproximado? Bueno, porque el conversor no me va a dar valores con coma, entonces yo voy a aproximar el valor de la conversión. Esto me da aproximadamente 409. ¿409 qué? No, nada, es adimensional. ¿Qué quiero decir con esto? No tiene unidad. Porque recordemos que el conversor no me lee específicamente la tensión, a mí no me da el valor de tensión, lo que hace es darme un valor proporcional, para que yo después, en todo caso, si necesito la tensión, utilice algún algoritmo o acondicione ese dato de alguna manera. Entonces, lo que me va a dar como resultado de conversión mi circuito es un valor, en este ejemplo, 409, que es este ejemplo. Pero insisto, me va a dar un resultado de conversión, no me va a avisar a lo que yo tengo acá el valor directo de la tensión. Eso después lo tendré que ajustar, yo tendré que ajustarme a esa forma de trabajo. Bien, entonces, algo importante para destacar. Fíjense que entre más bits de resolución tenga mi conversor, más precisa va a ser la medición. ¿Por qué? Porque en el caso de tener 8 bits, que son 255 mediciones que puedo hacer, fíjense, tendría 5 volts sobre 255, me da un poco menos de 20 milivolts, 19 algo da, pero bueno, redondemos a 20 milivolts. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo diferenciar de a 20 milivolts. No puedo censar menos de eso, pero puedo censar rangos de 20 milivolts. Si yo tengo el conversor a 10 bits, es decir, que puedo hacer 1023 muestras diferentes, siempre estoy descontando el 0, voy a poder medir rangos de 5 sobre 1023, que me da un poquito menos de 5 milivolts. Es decir, que ya puedo censar 5 milivolts. En el caso anterior podía censar no menos de 20, ahora no menos de 5. Se va volviendo cada vez más preciso. ¿Sí? Está bien. Si ustedes tienen dudas o mejor dicho, si no quieren estar haciendo constantemente pasaje de binario a decimal para tener una idea de cuánto va a ser este número máximo o cuánto va a ser la cantidad de muestras que puedo tomar, ¿sí? Podemos recurrir a esta fórmula, que no voy a explicar de dónde sale, también si repasan sistemas de numeración, y si no se hace una simple deducción van a ver por qué. Esto es 2, que es la base del sistema binario, elevado a la n siendo la cantidad de bits que tengo en el canal. ¿Sí? 2 a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 8 bits, ¿qué voy a tener? 2 a la octava menos 1. 2 a la octava es 256, menos 1, 255. Si tengo 10, será 2 a la décima menos 1, es 1024, menos 1, 1023. Si tengo 12 bits, ya es raro encontrar no es tan común encontrar un conversor a 12, tendría 2 a la 12, 4096, menos 1, 4095. ¿Sí? Que serían los rangos máximos equivalentes en cada caso a 5 volts. ¿Sí? De esta forma voy haciendo el cálculo. Ahora, internamente, ¿cómo está conformado el conversor analógico digital? Bueno, hay muchas formas y como en este video yo estoy hablando en forma genérica, bueno, no es lo mismo si voy a armar uno a través de operacionales o si tengo uno a través de un microcontrolador, no voy a entrar en detalle de eso. Lo que me importa es que haya quedado claro por qué y cuándo es necesario usar un conversor y cómo poder hacer el cálculo del resultado de la conversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante, porque, insisto con esto, el conversor no me va a decir, guarda que hay 2 volts. No me va a dar la tensión, sino me va a dar un resultado equivalente que yo voy a tener que interpretar y manejar. Espero que se haya entendido. Con esto terminamos ya lo que es conversión, o al menos la introducción de lo que es conversión analógica digital. Cualquier duda saben contactarme. Hasta la próxima.